Yo recuerdo que cuando era niño me contaron la historia del descubrimiento de América y estaban en los textos. Entonces, el descubrimiento 12 de octubre, descubrimiento de América de 1492. Hasta nos hicieron grabar y todo eso, ¿no? Y así tuvimos que aprender esa historia de que nos descubrieron. Y con mucho dolor porque ese descubrimiento no era un descubrimiento pacífico, sino fue un disque descubrimiento muy triste, con violaciones, con matanzas, con esclavitud, y, y eso es triste, ¿no? Entonces crecimos como sintiéndonos menos cada vez que nos han descubierto, nos han dado la religión católica, nos han dado la disque civilización, porque eso es lo que nos contaban en los textos, de que incluso la mitad del mundo que lo dibujaron y lo hicieron los científicos. Entonces, nosotros no éramos nada, ¿no? En ese sentido. Así se crea la historia y así se subestima prácticamente una cultura. Recién comienzan a aparecer la verdadera historia de América. Bueno, esto ya se da desde 1980 prácticamente. Comenzamos a sentir que nosotros nunca fuimos descubiertos, porque no es que nosotros estábamos escondidos para que alguien nos venga a descubrir. Y si fuera un descubrimiento, hubiera sido un encuentro amistoso, que nos descubrieron como un fuego, pero no fue así. O sea, fue estrategias de ataque. Por ejemplo, como sabemos, cuando Francisco Pizarro en Cajamarca tendió una trampa al Inca para que él iba a un encuentro con la otra cultura y y le capturaron ahí prácticamente tendiendo la trampa. Los abuelos de mis abuelos y mi papá y mis abuelos, por ejemplo, cuentan que aquí, al menos en Saraguro, que seríamos como una panaca de los incas, ¿no? O sea, que estaba aquí asentado. Estos mayores nos cuentan que la reina Isabela ha decretado desde España en una cédula que a los araguros no se les puede, o sea, topar y tomar como guasipuncos ni mandar a las minas, y que el territorio que les dejaban a ellos aquí es desde el río León, Guagraúma y todo el sector encerrado, ¿no? Pero después en la colonia, cuando ya aparentemente se dice que nos independizamos de España, aparece que esas ya no asuman esos papeles y aparece que se reduce el territorio y se va reduciendo cada mes, hasta el punto que desapareció prácticamente todos estos territorios de aquí. Se fueron quitados abusivamente por los colonos que quedaron, o sea, los mestizos, que primeramente los herederos de los incas vivíamos en el centro poblado, en Saraguro, que es ahora cabecera cantonal. Eso contaron mis abuelos y taitas, que en las calles donde están las calles principales de Saraguro, estaban, por ejemplo, asentados por comunidades, o sea, en ese sector, y que después de los grandes abusos que cometían, ellos decidieron retirarse, dejando ese espacio, ese territorio para los mestizos. Y a pesar de ello, les persiguieron y también les quitaron ese territorio. Por ejemplo, este espacio mismo de terreno ahora donde estamos sentados aquí, tengo las escrituras que es comprado de unos mestizos, o sea, en una linderación así grande que se linderaba por los terrenos. O sea, teníamos que volver a comprar nuestra propia tierra. O sea, qué indignante es eso, ¿no? Y que ahora igual nos imponen impuestos, nos imponen cosas y nos dicen que tenemos que legalizar ante ellos cuando nosotros estábamos primero aquí en estos lugares, en estas tierras. Entonces, esa historia no se respeta, esa historia no se cree. Entonces solamente se enseñan en los centros educativos la historia que ellos impusieron, la estructura que ellos impusieron. Y esa estructura, entonces nosotros aquí mismo con las comunidades, a veces en ese sentido soy muy rebelde, no me gusta eh, tener que estar pidiendo legalidad o permiso a este sistema. Y aquí yo creo que deberíamos respetarnos. Y ahora se celebran, por ejemplo, las fechas cívicas en todo el país, así como en toda América, creo.
de las independencias y fundaciones de las ciudades. Pero para nosotros no tiene sentido. ¿Qué independencia? Nunca nos hemos independizado. Si seguimos subyugados a una disque democracia, figurada entre comillas, democracia que no es democracia, que es como prácticamente una justificación para mantener un poder estructurado ya desde la época de los romanos incluso, ¿no? Yo siento que este 12 de octubre es tiempo de, uno, de que los pueblos de América, la gente que siente, que cree, que tiene sangre americana, que siente, así sean mestizos, sienten que tienen sangre indígena y que reconocen que fueron una mezcla, hermanarnos. Porque de alguna manera, si yo soy, no hay más indio ni menos indio, sino que ni más mestizo menos mestizo, o más importante por ser mestizo porque tienen el apoyo del poder de la estructura, hizo bajar a los indígenas, sino entendernos y comprender la verdadera historia que se dio, conocer cómo eran, cómo fue esa historia. Y entonces, reconociendo eso, nosotros ahora, en este momento, o sea, ese 12 de octubre quisiéramos hacer una manifestación en ese sentido y una propuesta, una invitación a que podamos convivir en paz bajo los parámetros de respeto, de que la historia sí lo recordemos, pero recordándolo podamos sanar y dejar una generación, un legado para las futuras generaciones. Un legado de que sí, la historia fue así. De que podamos decir, discúlpenos si incluso nosotros también como herederos de los incas, como contaba en la parte de que Huáscar y Atahualpa se tuvieron que enfrentar, también hay heridas. O sea, no quiero justificar con que era una maravilla, o sea, también los incas. Y los incas para expandirse también, aunque se considera que fue una conquista pacífica de otras culturas, también tuvo que haber de alguna manera, o sea, alguna agresión. Entonces yo creo que tenemos que, por un lado, reconocer que se dieron eso y decir perdón a todas las personas que hemos vivido esa experiencia de agresividad. Y ahora decir que vamos a construir un nuevo sistema, un sistema de paz, de comprensión, de respeto, y que podamos sumar en vez de restar, que podamos sumar más acciones por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de las futuras generaciones, por la igualdad, porque hay algunas cosas muy interesantes en una cultura, por ejemplo, este caso de la equidad de género, que está vivito en los reimis, cuando nosotros realizamos los reimis, hay 2 ceremonias femeninas y 2 ceremonias masculinas, intercaladas. Entonces no es que solamente el hombre es el que tiene que celebrar o el que hace o el que no, sino tiene tanto el poder la mujer como tiene el poder el hombre y se equilibra en esto. Y hay una equidad de género. Y poder también decir a la que, con todo respeto a las personas que también, que para mi manera de ver es parte del sistema cuando nos dicen que que el machismo, no niego que existe el machismo, pero el machismo, ¿por qué se da? ¿Quiénes inventaron y impregnaron el machismo acá? Y entonces, frente a ese machismo, ahora nos ponen los feministas. Entonces, aquí hay otra vez una lucha de poder. Entonces, no al machismo, tenemos que defender a los feministas. No, cuando de pronto lo masculino y lo femenino podemos correlacionarnos en igualdad de condiciones como seres humanos, como personas. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que sí es importante retomar esta cuestión de los incas que nos dejaron como ese legado de la equidad de género y están en las festividades y en la conexión con todo el cosmos y la naturaleza. El cuidado de los 4 elementos. O sea, yo creo que es importante para la vida. Hay unas cosas muy interesantes que me parece que se puede hacer conocer y que podamos invitar a la reflexión en ese 12 de octubre de esta manera. Entonces, como una invitación a que conociendo esa historia, respetarnos, o sea, ya está aquí, la historia se dio, ya estamos aquí conviviendo, debemos aprender a convivir en respeto, o sea, con respeto en este espacio de tierra. Y ya no más guerras, no más agresiones, sino poder tener, tal vez no seamos responsables y culpables de toda una historia pasada, pero sí reconocer la verdadera historia de lo que sucedió y sí ahora en este mundo escribir una nueva historia, una historia de paz, una historia de amor, no una historia de dolor,
una historia de conquista o una historia de invasión.